Segundo bloque de este nuevo capítulo de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC. Ayer nomás, 10 de septiembre, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Sí? Nosotros vamos a estar dialogando sobre esta temática en los próximos minutos con el licenciado Hugo Kern, quien es jefe de la Unidad Preventivo Asistencial de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, con sede en el Hospital Municipal. Buenas noches, ¿cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Bueno. ¿Qué representa este 10 de septiembre, este Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Bueno, desde que se instauró es una posibilidad de reflexionar sobre un problema muy grave de salud comunitaria en general en el país y en particular en Bahía Blanca. Y bueno, la posibilidad de abrir un espacio para que se tome conciencia de este problema, porque al ser un problema de salud mental comunitaria se necesita de la participación de la comunidad y de la toma de conciencia que permita los cambios culturales necesarios para que este tipo de problemas se puedan ir previniendo, ¿no? ¿Y por qué estaba tan tapado y se pone en agenda y se instala y sale a la luz? ¿Hay alguna especie de estigmatización a manera de barrera? Sí, claramente. Culturalmente nosotros tenemos una cantidad de resistencia frente a este tema. Ustedes saben que en algún momento los suicidas no se permitían enterrarlos en tierra consagrada y generaban un repudio y un temor por parte de la población que a lo largo del tiempo se pone en evidencia de muchísimas maneras. Y bueno, y esto es así porque provoca un impacto emocional importantísimo y genera un conflicto y una situación traumática para las familias. Y con respecto a lo que pasa en el orden de las instituciones, los temas de salud mental no son tenidos en cuenta en general, son más bien recordados por la población del lado de algo que suene ligado al delito o a la sección policiales en los medios. Esto nos hace que pensemos en los temas de salud mental cuando el problema ya está, cuando se instaló, cuando tenemos un pibe que se hace famoso porque delinque y es imparable, pero no prestamos atención a procesos tan simples como la crianza de un pibe o la vida en una convivencia familiar. Entonces hay una lentitud, para decirlo de alguna manera, en incorporar estos temas en la discusión. Ahora, hubo un logro importante porque a lo largo del tiempo en la ciudad se han sostenido programas de salud mental en el nivel público y esto permitió que se haya podido avanzar a sostenerlo. Vos pensás que el primer programa bahiense empezó a funcionar en 1990, se sostiene hasta la fecha, y en la medida que los programas van tratando de dar respuestas a que se les presentan a las familias, ahí es donde se vuelve más notorio y se puede generar este espacio, como por ejemplo el que se genera a partir del Consejo Deliberante, ¿no? Seguramente. ¿Se puede hablar de casos, de números? ¿Cuál es la franja etaria más comprometida? Y la franja etaria más comprometida es la que va de los 14 a los 24 años, varones, jóvenes, digamos que son la población más vulnerable dentro de los suicidios consumados y dentro de los intentos de suicidio, que es una problemática en sí, porque demanda mucha atención por parte del equipo de salud, porque demanda recursos y demanda asistencia. ¿Ustedes tuvieron 60 jóvenes entre 12 y 25 años entre el 2013 y el 2014? ¿O tengo mal los números? No, tenés en la guardia del hospital. Sí, no, son muchos más. ¿Muchos más? Lo que pasa es que hay un por número intento, ¿no? se está filtrando, sí. El problema del suicidio tiene esta diferencia, que hablamos de suicidio y del intento de suicidio, ¿no? El suicidio en sí es cuando la ideación suicida se consuma desgraciadamente con efectividad, digamos. Entonces esto hace que haya dos tipos de registros. Después hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con las intoxicaciones agudas, que más o menos ocurren. Agudas quiere decir aquellas personas que se encuentran en un estado tal que son trasladados por el servicio de emergencia a alguna guardia hospitalaria. Estadísticamente es más o menos sencilla porque estamos hablando de un caso por día, o sea, 360 casos al año. ¿Un caso por día? Sí, más o menos son 360 casos al año. Vos pensás que esto se divide en una frecuencia que tiene los meses de verano se incrementa, los fines de semana se incrementa. Hablamos de un promedio para que
no se entienda, pero habla de un volumen de personas Importante. muy importante, habla de una demanda de asistencia muy importante. Ese conjunto de las intoxicaciones agudas, algunas son producto de intoxicaciones con fines recreativos, ¿no? Intoxicaciones, por ejemplo, por ebriedad. Esto sin contar la cantidad de situaciones que implica la intervención de alguna fuerza de seguridad o de otros que no llegan a ser tratados en el hospital. Esto, imagínate lo que pasa en un partido de fútbol entre lo que pasa un fin de semana, es decir, ¿no? Te iba a preguntar, ¿cuál es la respuesta que se tiene, por ejemplo, desde el 911, desde las guardias de los hospitales, sean privados, públicos? ¿Hay un protocolo a seguir? Sí, sí, por supuesto. En el caso de intoxicaciones hay un protocolo a seguir y en el caso de intentos de suicidio también. Nosotros en el caso nuestro funcionamos trabajando en conjunto con el sistema de emergencias del hospital municipal. Estamos ahí, de hecho el centro de salud mental está pegado a la guardia y esto nos permite un acceso diario, por supuesto. Además, teniendo en cuenta que en el último, hace más o menos unos 6 meses, se incorporaron psicólogos a la guardia del hospital municipal, en principio los días lunes y los días viernes. O sea, hay guardias psicológicas municipales destinadas a las víctimas de hechos traumáticos. Hay dos tipos de guardia. Hay una guardia hecha por la Residencia de Psicología Social y Comunitaria que funciona los días lunes y viernes durante 12 horas. Y esta fue la primera etapa. Esta es la guardia, directamente la guardia dentro del sistema de emergencias del hospital municipal. Bien. Y después hay un equipo nuevo que habrás escuchado nombrar, que es un equipo de emergencias psicosociales que funciona en situaciones de catástrofe o situaciones de crisis que demandan la intervención del equipo de salud mental con el fin de contener a la familia y paliar los efectos traumáticos, emocionales de algunos de los accidentes, situaciones traumáticas como la explosión del departamento de la calle Tucumán. Claro. ¿Tiene que ver esto, o sea, la zona sur de la Argentina en la cual está Bahía Blanca, tiene más casos? ¿Tiene que ver la geocultura? ¿Hay teorías vinculadas con el clima, las condiciones de vida? ¿Se puede explicar de alguna manera? Sí, se está intentando explicar de varias formas. Hay algunas teorías que dicen que en las zonas frías y en las zonas del sur del país y del mundo se incrementan las tendencias de suicidas. Y volviendo al tema del suicidio, nosotros pensamos, y lo que nos preocupa, que tiene que ver con la población joven, fundamentalmente tiene que ver con estados de aislamiento, con pibes que están en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no tienen acompañamiento de adultos, con un empobrecimiento de la red. Lo que te hace fuerte a vos es, a cada uno de nosotros, es la red de sostén que tenemos, es decir, aquellas personas para las cuales somos importantes, para las cuales sentimos que podemos recibir apoyo, que podemos darlo. Si esa red se empobrece, la persona se aísla y es posible que frente a esta vulnerabilidad incrementada se vuelva mucho más frágil frente a situaciones de crisis. Seguramente, y para eso está la prevención también, claro. ¿No, Hugo? Y Exacto. para eso está la mesa local de prevención de la problemática del suicidio. Claro, claro. ¿Viene dando sus frutos? Sí. ¿Es un espacio enriquecedor? Sí, primero porque es importante, bueno, lo que se hizo la semana pasada, mejor dicho, esta semana fue muy interesante porque podemos hacer un intercambio, podemos colocar en el centro, si se quiere, del Consejo Deliberante, donde se tiene que pensar algunas de estas acciones, un tema que es importante para epidemiológicamente, sanitariamente, socialmente, es importante. Además la actividad fue productiva en sí misma porque pudieron participar jóvenes, un hermoso concierto de la orquesta de niños juvenil de niños, que demuestra que los pibes cuando están acompañados y apoyados por proyectos pueden producir cosas muy buenas y podamos sacarlos de esa cosa donde aparecen siempre ligados a situaciones de transgresión o delictivas, cuando en realidad se trata de que los jóvenes son fundamentalmente objeto de violencia social. Sí. Y esto lo vemos a cada día. El suicidio por ahí habría que pensarlo de cierto nivel, en el caso que nos preocupa a nosotros, de cierta violencia del mundo adulto hacia los jóvenes. Y se hizo también visible en la Plaza Rivadavia, ¿no? Con la manifestación. Sí, en la Plaza Rivadavia se hizo una intervención en el ámbito público.
y se pudo compartir con expresiones artísticas, talleres que hicieron los mismos chicos y llevaron su palabra así, y también compartir testimonios en ese momento para un poco para sorpresa nuestra, con tristeza y a la vez compartiendo un momento. Se acercaron familias de personas que habían sido afectadas por situaciones de suicidio, pues se pudo compartir este testimonio entre las distintas familias, y bueno, tratar de encontrar formas de llevar adelante, en ese caso, situaciones que son absolutamente catastróficas, pero además tratando de construir un mensaje para que esto no suceda, ¿no? Que se tome conciencia, que se pueda acompañar de alguna manera, esto que estás tratando, que haces vos, Sí. de tratar de difundir el tema de una manera respetuosa, sin amarillismo, y que lo tomemos como el problema que es y que nos ayude para cambiar, partiendo de la base que el secreto de esta cuestión está en cuidarnos mutuamente, ¿no? Cuidarnos mutuamente, y si hablamos de la prevención, de los síntomas, del ver al otro, es cuidarlo, ¿no? También. Me parece. Claro. Para detectar cuáles son los síntomas que nos indican lo que viene. Lo primero y lo más sencillo que hay que tener en cuenta, que es un factor de riesgo muy importante, es que en el 90% de los casos de suicidio hay un intento previo, o hay una situación de algún familiar muy cercano. Es decir, y esto ya nos pone en la pauta de que tenemos que acompañar esos procesos de duelo, tenemos que estar atentos, no tiene que ser relativizado. A veces hay mitos que dicen que el que amenaza no lo hace, Sí. que todos que están locos, que es un estado de locura absoluta, que una persona normal no lo hace. Bueno, hay una cantidad de prejuicios que, lejos de solucionarlo, hacen que el problema se niegue, y como todo problema, cuando se niega, crece en las sombras. Entonces, lo primero yo te diría es esto, ¿no? Uh-huh. Después, el resto de las cuestiones son de sentido común. Nosotros, lo que estamos en la franja que nos ocupa, que es el de personas jóvenes, sí, y hacemos mucho hincapié en el tema de personas jóvenes, porque entendemos que el joven, hay jóvenes en tanto haya adultos que permitan ese estado de juventud, que dejen espacio para que el joven pueda transitar ese momento de la vida, que por cierto es muy, muy, muy angustiante. Nosotros leíamos en el Congreso una nota que escribe Jorge Luis Borges, donde él dice que durante su adolescencia varias veces había pensado en suicidarse, que él había sentido que esto tenía que ver con algo que pasaba en ese momento de la vida, tan pasional, las emociones están tan cerca, están todo a matar o morir, como dicen los chicos, ¿viste? Claro. Como es una vivencia de toda esa flor de piel. Sí, nosotros, si hay un acompañamiento adulto, un acompañamiento, no un castigo, un acompañamiento, no un control, hay posibilidades de que esto se lo pueda llevar preventivamente, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es el aporte, el trabajo que realiza Red de Vidas? Bueno, Red de Vidas es un grupo de profesionales del ámbito municipal que, sensibilizados frente a esta situación de unos suicidios que sucedieron en Bahía Blanca de personas jóvenes, en un grupo de amigos, que provocó una honda conmoción, y viendo que estaba faltando esto de identificar, seguir, ver cómo es el tema de esta información que circula a nivel de los medios de información que usan los pibes, del Facebook, WhatsApp no se utilizaba tanto hace 3, 4 años. Sí, Facebook, Twitter, sí, ¿no? Esto era cómo circulaba la información, cómo intervenir frente a estas situaciones de crisis. Este equipo decide por iniciativa, por compromiso, armar un proyecto que consistió en principio en identificar la situación y después salir a buscar a los chicos, a los amigos, los grupos, intervenir en algunas situaciones de crisis, acompañar durante las internaciones, porque a veces es necesario tener alguna medida de contención de este tipo. Un equipo multidisciplinario que participa psiquiatra infanto-juvenil, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, y se va acercando a una respuesta bastante interesante, teniendo en cuenta que forma parte de un proyecto de salud mental de Bahía Blanca, que tiene características muy, muy específicas por las características culturales que tiene Bahía Blanca,
que está funcionando hace 25 años. Ahora en noviembre van a ser las 19ª jornadas del programa de salud mental y ahí se van presentando los proyectos y qué de estos proyectos da resultados. Hugo, la última porque nos quedamos sin tiempo. Según lo que estuvimos leyendo y también buscamos en internet y hemos encontrado, los chicos se tatúan. Ajá. Y el signo punto y coma es una manera de expresar cierto acompañamiento hacia aquellas personas que intentaron suicidarse. Sí. ¿Ustedes eso lo han notado? No, sí, el tema de lo encontré, sí. Lo encontré yo, digo, porque me lo han comentado también. Te lo han comentado. Nosotros específicamente es un tema de tatuajes, sí. Que la lectura que hacemos es que estamos más preocupados porque para nosotros es más sintomático. El tatuaje tiene un respaldo cultural y una simbolización que tiene un mensaje cifrado en un código. Está bien lo que dicen algunos de que esto se corresponde con un mundo carcelario, que hay algunos indicadores que tienen que ver con un mundo, con un idiolecto, con una forma de expresar. A nosotros nos preocupan más aún las escoriaciones y las marcas, los cortes en el cuerpo, que es una costumbre bastante usual, donde los chicos provocan la efracción del tejido, que es un poco más indicativo que el tatuaje, porque el tatuaje siempre implica una marca, porque una señal, y hace a esto, a la necesidad. También, nosotros hicimos, no lo hicimos nosotros, también hay algunos autores que dicen que la conducta del suicida es una escritura de tinta indeleble en la frente de alguna persona significativa. De alguna manera, digo, usando la imagen, que es una marca en un lugar claro. El mismo sujeto solo la puede ver si se mira frente a un espejo, pero es una marca además de interrogación. Y en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Todos buscamos dejar una marca en este mundo. Hay que tener la posibilidad de que esa marca tenga algún tipo de poder simbólico y que sea por la senda de dejar un testimonio de haber hecho algo en la vida, ¿no? De que la vida tenga un sentido. Todos estos juegos, sí, con marcarse la piel de alguna manera un poco más grave, a partir de cortes o a partir de tatuajes, tiene que ver con dejar una respuesta frente a este interrogante que es estar vivo. Muchísimas gracias y mucha suerte con este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, gracias a vos. Y de esta manera cerramos. Concluimos un nuevo capítulo de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC. No se olviden las remisiones. Buen fin de semana. Suerte para los clásicos el domingo. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Chao.